La palabra del Evangelio nos expone a una vida espiritual. No nos expone a una noticia nada más, sino nos expone delante de una vida espiritual, ¿sí? De acuerdo a la naturaleza del reino de Dios de acuerdo a la naturaleza del Dios. Y esta palabra espiritual tiene la sustancia y la potestad o el poder de hacernos hijos de Dios en el Espíritu, a fin de ser trasladados a esa realidad espiritual, ¿sí? Y trasladarla, esa realidad espiritual, a nuestro diario vivir. Entonces, cuando nosotros somos expuestos al verdadero mensaje del Evangelio, estamos siendo expuestos a una vida espiritual que tiene la capacidad de transformar nuestra vida y trasladar esa vida espiritual a nuestro diario vivir. No solamente va a generar una vida espiritual, sino esa vida espiritual se puede trasladar a nuestro diario vivir, se puede manifestar en nuestro diario vivir, en la forma en que ahora pensamos, en la forma en que ahora vemos, en la forma en que ahora oímos, en la forma en que ahora hablamos, en la forma en cómo nos expresamos, porque es una realidad, es la sustancia, es la vida de Dios que tiene la capacidad de transformar de adentro hacia afuera, hasta el grado que se vea Cristo reflejado en cada uno de nosotros. Amén. Esta realidad espiritual sobre el poder de la palabra abre el camino para que podamos ser expuestos a la gloria del poder y el amor de Dios. Entonces, cuando tú y yo entendemos esta realidad que está condensada en el Evangelio, ¿sí? Que el Evangelio tiene ese poder de abrir un camino. Nuestro corazón está cerrado y no quiere nada de Dios, pero la exposición, el escuchar la palabra, nos abre un camino para poder contemplar a Jesús, para poder contemplar lo que Dios puede hacer en nosotros, como lo hizo en Jesús, como el Espíritu lo hizo en Jesús. De la misma forma, así como el Espíritu utilizó a Jesús para representar al Padre, el Espíritu Santo puede tomarnos a nosotros para representar al Padre, o representar a Cristo, para representar al Hijo de Dios, para que verdaderamente la gente vea en nosotros que somos hijos de Dios, que su amor está manifestado en nosotros y puede ser manifestado también a través de nosotros. Entonces, pregunto, ¿qué espera Dios de aquella vida que ha sido otorgada por medio del mensaje del Evangelio? ¿Qué espera Dios en nosotros los que hemos recibido esa vida otorgada por medio del mensaje del Evangelio? ¿Qué es lo que Dios esperaría de nosotros? Punto número 1, escucha. La expectativa de Dios es que la vida espiritual que hemos recibido por medio de esa palabra se exprese un día. Entonces Dios espera que lo que ya recibimos, que la vida que recibimos por medio de su palabra, de su Espíritu, un día se pueda empezar a expresar. Toda persona que siembra, tarde o temprano espera que su siembra dé un fruto, que dé la expresión de la naturaleza. Si siembras aguacates, se tienen que dar aguacates. Si Dios sembró su vida espiritual, su vida se tiene que manifestar a través de nosotros. Eso es lo primero que Dios espera, que un día manifestemos su vida, su naturaleza, su sustancia, lo que Él es, su poder, su amor, su forma de pensar, su forma de ver la vida. Que un día lo empecemos, no va a ser de la noche a la mañana, pero tarde o temprano tiene que empezarse a manifestar esa vida espiritual. 2, esa expresión, ¿sí?, que Dios espera, debe de generar una manifestación diaria y constante, pues es la vida de Cristo en nosotros. O sea, no debe de ser algo esporádico. Lo que Dios espera que un día manifestemos debe de ser algo continuo, diario. No un día sí, o una semana sí, o cada mes, o de vez en cuando, no. La vida de Dios es algo natural. Dios no cambia, Él es el mismo hoy y siempre. Y si su vida está en nosotros, el cambio cuando se empiece a dar va a ser constante, permanente, no esporádico. Porque entonces somos nosotros y no es Él en nosotros. Amén. Y punto número 3. Dios espera que la naturaleza de su palabra opere trayendo vida y frutos acordes
a esa misma naturaleza, pues Dios no puede esperar algo diferente a su naturaleza. Entonces, esos frutos que demos diarios, constantes, tienen que ser acordes a su naturaleza. No a lo que nosotros pensamos o a lo que nosotros queremos dar, sino tiene que ser acorde a su naturaleza. Es como Jesús dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo. Pero dijo Jesús, yo os digo, bendecid a todos y amad a los que os maldicen. Entonces, esa es la forma de Dios. No solamente es de amar al que te ama, sino de amar y bendecir al que te maldice y al que no te quiere. Esa es la forma de la naturaleza de Dios. Entonces, nosotros tenemos que conocer en el Evangelio la naturaleza de Dios, y si esa naturaleza está en nosotros, nos vamos a empezar a dar cuenta que es acorde a la naturaleza de Dios. Pero si lo que estamos manifestando en nuestro diario vivir no es acorde a la naturaleza de Dios, entonces somos nosotros mismos todavía manifestándonos. Y lo que tenemos que ver es que entonces Cristo todavía no está produciéndose en nosotros, sino somos nosotros produciendo un fruto humano, y ese fruto va a ser temporal y circunstancial, ya que la naturaleza de Dios no es temporal ni es circunstancial, es eterna. Sí, la vida de Dios es eterna. La obra de Jesucristo fue eterna, permanente, constante. Jesús no fluctuó, aún delante de la prueba de la adversidad, Él no fluctuó. Él fue hasta la muerte y en obediencia hasta la muerte de cruz. Amén. Santiago capítulo 3, verso 11 dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Entonces, este texto nos dice algo importante. De una misma abertura no puede brotar agua dulce y agua amarga. Entonces, si tu naturaleza es de Dios, ¿qué vas a producir? La vida de Dios. Pero si no estamos produciendo la vida de Dios, sino una vida acorde todavía como es la del mundo, eso está manifestando y está dando por hecho que toda nuestra vida no está todavía fincada en una vida espiritual nacida del Espíritu de Dios.